Vamos a conversar con el doctor Maximiliano Donoso, ex subsecretario de Gobierno, a quien ya tenemos. Doctor, un placer, como siempre, poder conversar con usted. Bienvenido a este espacio informativo. Muchas gracias, Carlita. Buenos días. Para mí, como siempre, es un gusto estar en Ecuador en directo. Este espacio de comunicación libre y democrático y de gran aceptación a nivel nacional e internacional, como nos consta en los mensajes distintos que reciben desde los 4 puntos cardinales. Yo le agradezco la oportunidad de conversar sobre los temas de interés nacional desde una perspectiva ciudadana, y si me permite y si le parece, yo he preparado una pequeña introducción para poner en contexto los temas sobre los que vamos a conversar. Por supuesto. Adelante, doctor. Muy bien. El Ecuador electoral. Solo para efectos de registro, bien vale la pena hacer un breve recuento de lo que ha sido el último proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral se dividieron las tareas para que con muy poco disimulo entre primera y segunda vuelta se favoreciera la candidatura oficial. En unos casos, descalificando candidatos incómodos, en otro, levantando causas de violaciones electorales anteriores y no las actuales, y omitiendo y actuando con total liberalidad en las prohibiciones que establece el Código de la Democracia, en un caso y en otros siendo ortodoxamente rigurosos. En los campos de la propaganda electoral, el reparto de bienes del Estado, cocinas, bonos, etc. Es decir, jugando en cancha inclinada a los 45 grados. El resultado electoral lleno de dudas no aclaradas, como acabamos de escuchar al entrevistado anterior, y el CNE desechando las solicitudes legales de revisión de miles de actas que acusan errores. El Tribunal Contencioso Electoral negando apelaciones sistemáticamente y persiguiendo a funcionarios y candidatos de la Revolución Ciudadana. Se convirtieron sin duda en los operadores políticos del oficialismo, acompañados por la eficiente Fiscalía General del Estado, presta para criminalizar cualquier hecho y dejar en indefensión a los ciudadanos opositores al régimen. Negada toda posibilidad de verificación de los resultados electorales, se ratifica la política de los hechos consumados, mi querida Carla, antigua práctica de la derecha. No olvidemos que las autoridades electorales, entre otras, fueron prorrogadas arbitrariamente en sus funciones y que su origen es el Trujillato, la bastardía constitucional del 7 veces sí. El año y medio de la presidencia del señor Daniel Noboa Sim ha estado plagada de actos arbitrarios mediante la interpretación de la ley a su antojo, como fue el caso de la vicepresidencia, de la vicepresidenta, quizás el más emblemático, donde la persecución no solo violó las normas, sino que fue antiético y antiestético el abuso. Hechos consumados, nuevamente tuvimos una vicepresidenta por decreto completamente fuera de la ley. La crisis energética, flagrante violación de las normas de contratación al adquirir servicios de barcazas, motores de generación termoeléctrica como el caso de Progen, repleto de contradicciones y mucha opacidad. El derrame de crudo en Esmeraldas, la desinversión en el sector petrolero, el intento fallido por suerte de vender Itzacha, debidamente opuesto por la sociedad civil y las organizaciones militantes de los recursos del Estado, el nulo mantenimiento de la refinería de Esmeraldas y oleoductos y la caída drástica de la producción petrolera, incluida la caída del precio del WTI, etcétera, etcétera, etcétera. La crisis de seguridad. En el ámbito de seguridad el país ha visto absorto todo. Desde la traída de un mercenario, el señor Eric Prince, cuyo triste papel se redujo a insultar a la candidata Luisa González, hasta los sainetes de operativos dirigidos por ministros que no entienden su papel, sin planificación alguna y queriendo impresionar a la población, equipamientos militares con chalecos cuestionados
y equipos provistos por empresa de dudosa calificación. Una cadena de improvisaciones impresentable. Agréguese a ello el asesinato de los 4 niños de las Malvinas, un hecho condenable e imperdonable. El resultado de toda esta trágica ficción, un incremento de criminalidad que ya alcanza el 44 por cada 100.000 habitantes, según distintas publicaciones. El año 2025, Carlita, supera en estadísticas al año 2024, el más violento de la historia. De enero a la fecha, hay 2.500 muertes violentas. La crisis de salud pública. Es absolutamente inaceptable la actual crisis a nivel nacional. Mueren los pacientes de diálisis por falta de pago a las dializadoras. Los hospitales del sistema de salud pública están absolutamente desabastecidos. Han vuelto a aparecer enfermedades que estuvieron totalmente erradicadas, como la tosferina, la fiebre amarilla y la leptospirosis, o también llamada enfermedad de la pobreza. El Ecuador demanda que el gobierno cumpla con los mandatos de la Constitución en materia de salud, de educación y servicios a la población. La representatividad, más allá de las dudas electorales, un 44% de ecuatorianos no favoreció con su voto al candidato Daniel Noboa. No obstante, como lo exige la democracia, deberá ser el presidente para todos los ecuatorianos y en consecuencia deberá rendir cuentas periódicas e informar al país los avances y garantías que ofrece su gobierno al pueblo ecuatoriano. En razón de ello, vale la pena plantear las siguientes interrogantes. 1. ¿Cuáles serán las medidas concretas que presentará el país en materia de seguridad ciudadana, más allá de la securitización y militarización de la sociedad? Diagnóstico que el país lo conoce, pero el cómo y los plazos en su ejecución son claves para obtener resultados objetivos en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, más allá de los golpes de efecto y la propaganda. Segundo, ¿cuáles serán los ejes de reactivación económica y cuál es la planificación para la inversión pública que reactive la economía a través de la generación del empleo? Tercero, ¿qué medidas tomará el régimen en relación a reactivar la red vial carente de mantenimiento y destruida por el invierno? Que se conocía que vendría un invierno fuerte. Acuérdese usted que el presidente hace mucho tiempo dijo que había buscado en Israel una provisión para lograr potabilizar el agua salada y para poder repartir agua potabilizada, porque evidentemente el invierno será muy fuerte. Pues no hemos visto ningún resultado. En materia de política exterior, ¿cuáles han sido los logros concretos de su último viaje, realizado por varios países de Medio Oriente y Europa? ¿O solamente es un marketing a través de las cadenas internacionales, informar que visita Emiratos Árabes, que visita Londres, que visita París, en fin, que visita distintos países? Otro punto, ¿qué medidas de política social va a implementar para ofrecer oportunidades a los jóvenes y adolescentes de los barrios marginales del país? Los gobiernos, Carlita, se legitiman atendiendo las necesidades de los pueblos, no solamente con la votación en las urnas. La rendición de cuentas. El Ecuador exige que haya una constante rendición de cuentas de la gestión gubernamental. La elección no es un cheque en blanco para nadie. No más golpes de efecto ni marketing vacío. La Constitución. El estribillo de que la Constitución vigente se opone al desarrollo es una narrativa perversa, como ha sido la de culpar a las leyes la ineficiente gestión de los gobiernos. La Asamblea ha colaborado en reformas legales y las condiciones de seguridad económicas, sociales y de salubridad del país no han cambiado en absolutamente nada. Hasta ahí este comentario, mi querida. Bien. Doctor, después de ver el proceso electoral y las denuncias que hace la Revolución Ciudadana con respecto al fraude electoral, veíamos al economista Patiño justamente hablar de la tinta, de las inconsistencias en el padrón electoral.
¿Cuál es su apreciación? ¿Usted cree directamente, hubo fraude electoral o no hubo fraude electoral? ¿Qué se le viene a su cabeza? Vea, Carlita, yo le voy a dar mi punto de vista absolutamente personal. Yo creo que sin duda hubo absoluta irregularidad en el proceso electoral. Y le hago una sola reflexión desde el ciudadano de a pie. Yo no soy ni experto en matemáticas, ni estadística, ni nada. Pero simplemente, si nosotros veníamos los tracking el 11 de abril, ¿no es cierto? Había una diferencia de entre 1 o máximo 2 puntos entre las dos candidaturas. Entonces la pregunta que yo me hago, Carla, ¿de dónde sacaron los 11 puntos y el 1,5 millones de votos? ¿De dónde salió? Si los trackings hechos hasta el día 11 y 12 de abril, es decir, el día anterior al proceso electoral, se declaraba un empate técnico, con una diferencia de 1 o 2 puntos. Entonces, lo menos es que nos llama la atención, Carla, de dónde sacaron 1,5 millones de votos. Por otra parte, los informes de los observadores, el cuestionamiento a 40,000 actas del proceso electoral y, por supuesto, la necedad del Consejo Nacional Electoral y, perdónenme el término, la complicidad del Tribunal Contencioso Electoral para ratificar, por eso me referí en mi comentario, a la política de los derechos consumados. Ahora, esto ya está hecho y no damos cuenta de nada. La narrativa de la prensa que está alineada al gobierno es que ese voto se gana también por los adultos mayores. ¿Usted qué considera aquello? Que es una tomadura de pelo, pues, mi querida Carla. Es absolutamente chistoso el hecho. Yo lo escuchaba con atención, perdón, al economista Patiño. Lo que ellos plantean, la Revolución Ciudadana plantea como las dudas en el proceso electoral. Y hay una cosa que es cierta, perdóneme, que de una primera a una segunda vuelta, uno de los candidatos saque en la segunda vuelta menos votos que en la primera, resulta un chiste de humor negro, pues. O sea, eso está cubierto de sombras. Resulta un chiste de humor negro cuando tenemos una sociedad tan polarizada. Totalmente, Carla. Polarizada, abandonada, un país con el agua hasta el cuello, un país cubierto con enfermedades que ya fueron erradicadas, un país donde más de 222 escuelas no pueden ser operativas porque están que se caen a pedazos, como lo demostró y lo dijo la propia ministra de Educación. Yo no estoy poniendo opiniones de carácter personal porque no he visitado esas 222 escuelas. Eso lo dijo la ministra de Educación. Pero no obstante, en la segunda vuelta de la campaña, el gobierno comprometió 560 millones en bonos. ¿Para qué? Para obtener votación. El reparto de los activos del Estado, las cocinas de inducción, los bonos de discreción. Es decir, hemos violentado todos los principios, todas las normas y hemos abusado, como dije en un momento en el comentario, ha habido un abuso que no solo es antiético, sino hasta antiestético. Es inexplicable. El resultado electoral, perdóneme, para mí, con mi modesta opinión, resultó inexplicable el que tengamos una diferencia de votación tan grande. Así es. Hay una vieja frase, Carlita, que dice que lo poco asusta y lo mucho amansa. Entonces, evidentemente, se suponía que el ganador tenía que tener una diferencia de 11 puntos para que vuelva incuestionable al proceso. Pero desde la voz de los entendidos en matemáticas, en estadística, manifiestan recurrentemente que eso es absolutamente imposible. Eso estamos viviendo. La derecha siempre, Carla, la derecha siempre se ha acostumbrado a manejar una política de hechos consumados. Se han pasado la ley por encima, han impuesto las condiciones que a ellos les interesa por sobre el interés general. Eso es un tema que lo hemos vivido en el país, particularmente en los últimos 8 años, Carlita, donde hemos sido impuestos políticas de exclusión
muy fuertes para el país. Ahora, doctor, bueno, ya está hecho, el CNE inadmitió obviamente la solicitud de la Revolución Ciudadana. Ahora, bueno, como nos decía el economista Patiño, está en el Tribunal Contencioso Electoral. Podríamos decir que ya sabemos cuál va a ser la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Porque ellos están alineados al gobierno, a este gobierno. Pero hay otras cosas, y se vienen otras cosas en el gobierno, y una de las cuales es más comentada y llama la atención ahora es la Asamblea Constituyente. Hoy hemos hablado de ese procedimiento, de la manifestación que ha hecho ya la Corte Constitucional, de que se necesitan 3 procesos. Sin embargo, lo decía yo, ya tenemos al iluminado doctor José de la Gasca, ministro de Gobierno, que dice que no, que solamente son 2 procesos. ¿Qué quiere este gobierno con una nueva constituyente? ¿Cuáles serían sus pretensiones? ¿El problema realmente es la Constitución? ¿El problema es la falta de voluntad política? ¿El problema es la no ejecución de la norma constitucional? ¿Cuál es el problema, doctor? Todos sumados a los que usted ha dicho, Carlita, pero fundamentalmente el hecho de que el modelo económico que le han impuesto al país los 3 gobiernos continuos de derecha, es un gobierno absolutamente, es una política económica excluyente, es una política económica que alienta la especulación, que no apoya la productividad, y evidentemente la intención de una asamblea constituyente es para lograr un proceso regresivo en derechos. Ya se está oyendo, se le oye al inefable economista Alberto Dají decir, y se ve eso en Twitter, decir que el salario competitivo para los trabajadores sería de $150. Mejor instauremos la esclavitud y seremos más competitivos y los ricos podrán ser más ricos. Y la canasta básica del país está en $800. Así es, Carlita. Y pretenden imponer un salario que rebaje a $150. Es decir, es absolutamente clara la división y es absolutamente claro, ¿no es cierto? Es clara absolutamente y es absolutamente extraño el comportamiento de un pueblo que sigue votando por sus verdugos. Un pueblo que está sometido a la exclusión, a la pobreza, al abandono en materia de salud y educación. La infraestructura del país se cae en pedazos, Carla, y nadie responde por ello. Y pretenden, vuelvo y repito, imponer la política de los hechos consumados al intentar hacer una asamblea constituyente, que lo que buscará es eliminar todos los avances que hizo la Constitución del 2008, que fueron avances extraordinarios. Fue una Constitución garantista, positiva, que posiblemente sea necesario hacer ciertas modificaciones de acuerdo a la experiencia que hemos vivido estos años. Es muy posible. Nada es estático, Carlita, todo es dinámico, pero se pueden hacer por el camino de las reformas, se pueden hacer por el camino de las modificaciones o enmiendas. Es decir, hay mecanismos para hacerlo, pero lo que pasa es que el pueblo ecuatoriano no va a aceptar regresión en derechos, y esa es la intención de hacer una asamblea constituyente que sea además con los poderes completos, ¿no? Los poderes absolutos. Eso no va a pasar, Carlita. No va a pasar. No va a pasar porque no es necesario. ¿Usted cree que el pueblo no vote a favor de esa constituyente? Yo creo que el pueblo no vota a favor de la constituyente. El pueblo votó por un paquete de sueños, ¿no es cierto? Un paquete de sueños que le ofrecieron seguridad, estabilidad, el empleo joven, que los bonos. O sea, la mayoría, si es que cabe la pena, dejando en claro que es absolutamente dudoso el 1,5 millones de votos de diferencia. Pero la mayoría votó por eso, por una expectativa, por una esperanza. Y el pueblo, de hecho, va a volver a sufrir un revés en su propia vida cotidiana y en la vida diaria. Mire, no pueden ser las leyes, Carlita, las responsables del fracaso del ejercicio de un gobierno. Pero así lo trata de ver el gobierno, así lo hace ver. Cuando nos ponen una línea, doctor, en la que nos ponen de manifiesto que, por ejemplo, no se puede desarticular las organizaciones criminales por la Constitución garantista,
¿no? Que los delincuentes salen en libertad y no tienen sentencia por la Constitución. Entonces ahí tú te preguntas, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene esta Constitución? Y es ese juego mental que tratan de hacerle a la ciudadanía, de que la Constitución socialista del siglo XXI, así como la llaman ellos, está protegiendo los derechos de los delincuentes. Y Ya, de eso se quieren ese, basar cuando realmente no es así. El problema no es o no sería la Constitución. No sé cuál es su criterio. Desde luego que no, pues Carlita. Acuérdese la cantidad de reformas en materia de seguridad que empezó con el señor Lazo y continuó en la Asamblea, que no ha resuelto absolutamente nada. Es decir, esa lógica de la securitización de la sociedad, la militarización y la constitución de un Estado policía no resuelve el problema de la pobreza. Si el origen es la inequidad, es la pobreza, es la exclusión. Ese es el campo fértil para que el delito transnacional encuentre un terreno abonado para lograr modificar las condiciones a través de ir, ¿no es cierto?, reclutando a jóvenes de los sectores marginales para que sean ellos los que trabajen en el proceso de la instauración de la violencia, ¿no es cierto?, en el microtráfico, en todo este fenómeno social que le tiene al país agobiado. Y por ejemplo, Carla, la UAFE, la Unidad de Acción de Análisis Financiero, ¿no es cierto? Esa tiene un presupuesto de $3 millones, Carlita, y trabajan 11 funcionarios. Se habla que en el país se lavan entre 4 y 5 mil millones de dólares al año, y 11 funcionarios van a poder controlar eso, cuando recién vemos que le acaban de meter preso a un funcionario de la UAFE, ¿no es cierto?, que había sido candidato a alcalde por el partido de gobierno, ¿no es cierto?, por justamente un lavado de $6,5 millones en connivencia con el Carchi y con la traída de dinero de fuera. Entonces, todo es una farsa, Carlita. Todo es marketing, todo es una propaganda para hacernos creer que además vivimos en un paraíso, ¿no? Porque le vemos al presidente que se desplaza por todo el mundo y habla de un nuevo Ecuador. Perdónenme, ¿un nuevo Ecuador de qué, pues? Con los vicios del pasado. Estamos viendo la conformación en la Asamblea Nacional. Estamos viendo los escándalos de comprar votos, para usar los términos más reales, a todas luces, para encontrar una mayoría. Bueno, y vamos a ese tema entonces, doctor. Vamos a ese tema. El ministro de Gobierno, el señor José de la Gasca, expone una fotografía con asambleístas de Pachacutic, con 7 asambleístas de Pachacutic, y pone él en manifiesto pues que han llegado ya a un acuerdo y que se suman ellos a la bancada de gobierno. Luego sale un comunicado de Pachacutic desmintiendo aquello. Nosotros nos preguntábamos, y yo lo decía en un tono un poco humorístico, ¿es merengue o no es merengue? O sea, ¿es o no es? Pero sin duda alguna, a ver, quienes trabajamos con profesionalismo sabemos que nadie va y se sienta a un diálogo y luego se toma una foto con una gran sonrisa si no es que ha llegado a acuerdos puntuales. El ministro José de la Gasca se mantuvo y dice, sí, hemos llegado porque teníamos que manifestarles que ellos son un bloque importante, claro, porque les interesa en estos momentos, y qué es lo que deberían de cumplir o las comisiones que ellos deben de cumplir dentro de la Asamblea. Desde mi perspectiva personal, sí existe un acuerdo, quizás no de todos, pero sí de algunos cuantos. Ese acuerdo que hace Pachacutic, ¿hacia dónde nos lleva a la Asamblea, doctor? Vea, Carlita, yo creo que una de las profundas crisis que tiene el país es una crisis ética. Es una crisis, un vacío de ética absoluto. Yo le puedo decir, yo no sé si hay acuerdo o no hay acuerdo, pero lo que es evidente es que hay una profunda división en Pachacutic, ¿no? Se le escucha a un dirigente de Pachacutic, elegido asambleísta del Oriente, decir que ellos y que un grupo de ellos se van con el gobierno porque consideran que por ahí van a elaborar leyes de beneficio. Perdónenme, en el Oriente se acaban de morir niños en Taiza por ausencia de vacunas, por enfermedad de la pobreza, porque no se fumiga, porque no se genera condiciones de vida y de sanidad limpias, y por esas razones han muerto 8 niños en Taiza.
Y escuchar a un asambleísta del Oriente hablar en esos términos produce una profunda tristeza, ¿no? Es una contradicción de fondo, de hecho, ¿no? Y lo que buscan evidentemente es una mayoría absoluta en la Asamblea, para ahí sí, pues, inaugurar una dinastía, ¿no? Podríamos tener claramente el inicio de la dinastía de los Noboa, más o menos como ocurrió en América Central en los años 60, cuando se tuvo la dinastía de los Somoza, la dinastía de los Trujillo, y todos vinculados inclusive con la agroexportación, ¿no? Con el caso del Standard Fruit y de la United Fruit en Centroamérica. Entonces, a todas luces vemos eso. Si tienen mayoría parlamentaria, si tienen el Ejecutivo, vea usted, ¿para qué querrán la Asamblea Constituyente? Para eliminar todas las garantías con las que avanzó el Ecuador en esos 10 años que son de grata recordación, con problemas, con dificultades, con todo lo que uno le quiera notar, pero que dimos un salto cualitativo como país, donde se recuperó la dignidad, la salud pública, la educación, la libertad real, el empleo, el trabajo, donde se pudo sacar 2 millones de ecuatorianos de la pobreza. Es decir, el retroceso es evidente, ¿no? Y es doloroso. La bancada opuesta al régimen tendrá que hacer un enorme esfuerzo y tendrá que hacer una resistencia desde la perspectiva legislativa, sin duda, pero también la población, Carlita. La población tiene que movilizarse, pues. La población tiene que pelear por sus legítimos derechos, pues. Eso también veremos el comportamiento. Y ese llamado que usted habla sobre la población, lo conversábamos en estos días, ¿no? Ya no va a bastar con la posición de la Asamblea, porque es una Asamblea polarizada y dividida. ¿Quiénes tienen que ponerse al frente, doctor? Organizaciones sociales, la ciudadanía en general. ¿Quiénes? Porque estamos frente a un posible retroceso de derechos en algunos aspectos, no quiero decir en todos, no me quiero adelantar, ¿no? Pero hay aspectos en los que vemos que le interesa al gobierno y que eso podría traernos incluso un retroceso, como por ejemplo el trabajo por horas, ¿no? Eso vendría a ser un retroceso, pues, a los derechos ganados de los trabajadores y a una lucha constante por la dignidad del trabajador. Entonces, frente a estas posibilidades, ¿quiénes tienen que ponerse al frente? Vea, Carlita, tenemos que reconocer que yo he dicho en algunas ocasiones que yo tengo la sensación de que en el Ecuador nos han puesto algo en el agua, porque la inmovilidad social es una cosa que es inexplicable, Carlita. Todos los retrocesos que hemos sufrido, ¿no es cierto? Todas las privaciones. Yo me acuerdo hace varios años cuando se les retiraban los presupuestos a las organizaciones, a las entidades públicas, para cualquier evento. Había una movilización, había una protesta. Fíjese usted, a la CELEC le retiraron más de 690 millones de dólares de su trabajo de operación. Igual pasó con Petroecuador. ¿Y qué se vino? La crisis energética por el incumplimiento del plan maestro de electricidad. ¿Qué pasó? Que en el sector petrolero no se invirtió un centavo, y no solo eso, sino que quisieron llevarse inclusive el más emblemático de los campos, que es el campo Sacha, que tiene una extraordinaria producción de un petróleo, de un API magnífico. Es decir, ¿qué es eso? Es una afectación a los intereses del país, pues. Es una afectación a los intereses generales, Carla. ¿Para qué? Para beneficiar a las élites, a los sectores puntualmente beneficiarios de los gobiernos de derecha. Han pasado 8 años, Carla, y seguimos con el ridículo sonsonete de la culpa es de Correa, que ya es una ridiculez, pero elevada al máximo. Entonces, es grave lo que pasa. Y vea usted, en el caso de Sacha, yo creo que mucho funcionó para evitar la venta de Sacha, la movilización de los trabajadores petroleros, de los sectores estratégicos, de movimientos sociales, de grupos organizados. Esa es la respuesta. No nos queda más. La respuesta del pueblo organizado para lograr evitar que entremos en una regresión de derechos que será muy, muy grave para el país, nos empobrecerá más y ahí sí
el diagnóstico es de carácter reservado de lo que puede pasar. Por supuesto, o sea, doctor, estamos, o me corrige si comprendo mal, ¿no? Estamos en la necesidad de que la ciudadanía ya incursione, de que la ciudadanía se ponga al frente, porque ya vemos pocos líderes políticos o vemos pocos líderes sociales. O podría ser quizás no que haya pocos, pero que la gente no los reconoce como líderes. Esa puede ser una. Y otra, Carlita, es la persecución. Perdóneme, la persecución a los opositores es una cosa sumamente seria. Fíjese usted el caso de la sanción a la asambleísta Priscila Schettini ¿cómo es? Por violencia de género. O sea, ¿de qué estamos hablando? Al candidato Lucio Gutiérrez, una señora le acusó también de lo mismo, y a él le pusieron una pequeña multa. A la asambleísta Schettini le quitan sus derechos políticos. O sea, es evidente que se maneja con un doble o triple rasero los temas, ¿no? Y es evidente que hay una persecución. Al economista Augusto Verduga, que estuvo en el Consejo de Participación, más allá de las acciones que haya hecho, en las que uno puede o no coincidir, pero una enorme persecución, que tuvo que salir del país y ha pedido asilo político. Y el resto, el economista Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República, todavía en el uso de la inmunidad que le daba el proceso electoral como candidato, casi lo arrestan y tuvo que salir del país. Entonces, la cuestión no es así nomás. O sea, la clave de estos últimos gobiernos es la persecución para evitar que se fortalezca la imagen, para evitar que existan líderes en defensa de los derechos de los ciudadanos. ¿Esa ha sido su estrategia principal? Yo pienso que así es, Carlita. Fíjese usted, por ejemplo, la persecución a este estupendo dirigente petrolero, ¿no es cierto?, a David Almeida, que lo votaron de Petroecuador. ¿Por qué? Por defender el tema de Sacha, por defender la crisis del sistema petrolero, del sistema de transporte. Cuando se denunció la rotura del oleoducto, se volvió a romper el oleoducto, porque no hay mantenimiento, pues, Carlita. Porque lo único que se busca es la rentabilidad a cualquier precio. Entonces, la vieja confiable de que las entidades públicas no sirven para nada y hay que privatizarlas. Entonces eso tiene un mecanismo, y es quitarles los presupuestos, asfixiarles financieramente para que no puedan actuar y después responsabilizarles de las dificultades que esa ausencia de recursos generan. Entonces es una acción perversa, Carlita. Sí, sin duda alguna, es una actitud bastante perversa por parte de los gobiernos de turno, que nos vamos pues justamente encaminando hacia la persecución, y eso genera miedo, y eso hace que la gente se calle, eso hace que no haya voces que expongan la vulneración de derechos que hay en este país y que sigue habiendo. Es terrorífico, de verdad, pensar en que te quieran callar por decir, sobre todo, donde está el punto específico es por decir la verdad. Pero bien, doctor, vámonos a otro tema. Hoy escuchaba unas declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa, en una de sus visitas fuera del país, y decía que él no puede restablecer sus relaciones con México, debido a que México lo que quiere es que le entregue como asilado político al ex vicepresidente Jorge Glass. Esa postura del presidente Daniel Noboa, ¿qué nos dice? Que va a ser un acérrimo contradictor de la Revolución Ciudadana en función de mantener su popularidad del anticorreísmo. ¿Podríamos de pronto entenderlo así? Y yo le hago esta pregunta porque, bueno, para marketing político, como usted lo decía, y para tener ahí la atención del anticorreísmo está bien, pero ya cuando hablamos de política internacional, cuando hablamos de generar vínculos que de una u otra forma inyecten o aporten a la inversión extranjera, es necesario mantener buenas relaciones con otros países. Y México es un país importante, no es cualquier país tampoco. Carla, pero desde luego,
Desde luego, y mire usted, a mí me sorprende esas expresiones del señor presidente de la República, porque no es precisamente el gobierno del Ecuador el que va a poner condiciones a México. Que nos olvidamos del asalto a la embajada, nos olvidamos de la violación de la soberanía del Estado de Estados Unidos mexicanos al haber invadido la embajada para llevarle como rehén y como secuestrado al ingeniero Jorge Glass. Y ese no es el tema. No se le escuchó hace poco a la señora presidenta de Estados Unidos de México, la señora Claudia Sheinbaum, decir que ella no establecerá relaciones con el Ecuador mientras el señor Daniel Noboa sea el presidente del Ecuador. Entonces son unas declaraciones que no tienen pies ni cabeza, si no se trata de eso. No se trata de que llamarle por teléfono y decirle, ya no estamos peleados, olvídate de los... No existe ninguna comprensión, Carla, de lo que significa la soberanía, de lo que significan las relaciones internacionales. Cometemos unos errores como elefantes en cristalería en materia de política. Es que va más allá de Jorge Glass, va a la intromisión de un Estado, porque básicamente es considerado territorio mexicano, entonces va más allá del hecho de que yo quiera detener a Jorge Glass, sino de la intromisión a un Estado hermano, y la violación del derecho internacional. Es la violación más brutal del derecho internacional, Carlita, que está consagrado en los acuerdos internacionales de soberanía, ¿no es cierto?, en toda la política internacional. Vea usted que la OEA le sancionó al Ecuador, emitió una resolución de sanción con 29 votos y 2 abstenciones. La de México e inclusive Estados Unidos votó por las sanciones a Ecuador en la OEA. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, no hay la menor conciencia de la bestialidad de ciertas decisiones que se han tomado en el país y su enorme impacto que tienen con la política internacional. Es gravísimo, es gravísimo. Ahora último, estuve leyendo unos comentarios respecto de la apertura de una oficina del Ecuador en Jerusalén, un tema que hasta donde pude leer está prohibido por las Naciones Unidas abrir unas oficinas en Jerusalén, porque es una ciudad que está en el corazón de el judaísmo, del catolicismo y de los judíos, de los católicos y de los musulmanes. Entonces, aquí se ignora la cultura de la política internacional, se ignora la normativa internacional de una manera que realmente es apabullante, ¿no? Si no es cuestión de mañana decir, ¿sabe qué? Quiero restablecer las relaciones. Lo que no hay que hacer es violar las normas internacionales para que nuestro país sea respetado en el concierto internacional. Hemos vuelto a ubicarnos en el mapa, pero por violaciones a las normas del derecho internacional, pues, no por otra cosa. Tenemos de delegada a la ONU a la señora doctora Mónica Palencia, ¿no? A la OEA. Perdón, a la OEA. Tenemos de delegada a la OEA a la señora Mónica Palencia, una señora que fue cuestionada justamente por permitir aquello, ¿no? La intromisión a la embajada mexicana. ¿Cómo se ve el país cuando presenta o cuando pone a un personaje de este tipo que ya ha sido cuestionado frente a un organismo internacional? Vea, Carlita, yo hice un comentario en X al respecto, diciendo que me parece increíble que se le designe como embajadora del Ecuador en la OEA a una ciudadana mexicana que fue corresponsable del asalto y la violación de la soberanía de México para el tema que hemos hablado. ¿Cómo es posible que se le designe? Y más aún, ¿no es cierto?, con el encargo de restablecer las relaciones con México. Oiga, perdóneme, eso ya es humor negro, pues. Pero lo que pasa es que han de pensar de que como ella, su nacionalidad originaria es mexicana, entonces han de decir por ahí, pero parece que México tampoco ha recibido muy bien que una persona que lleva sus raíces
haya permitido aquello. Yo creo que también están en todo su derecho los mexicanos de reprochar aquello. Pero, Carlita, eso le da la medida de lo absurdo, ¿no? Es que esto ya es humor negro, porque ya raya en lo ridículo, pues, mi querida Carla, ¿no? Una persona que fue corresponsable del asalto a la embajada, es la ministra del Interior. Y el otro día le escuché una entrevista que decía que las desavenencias con México venían desde antes. Yo no sé qué, pero ¿de qué hablamos? O sea, es absurdo, es absurdo. Usted le manda a un agresor, le manda al seno donde se reúnen todos, incluido el agredido, para desarrollar la política internacional. Usted le manda al agresor para que además intente establecer relaciones con el agredido. ¿Qué es esto, pues? ¿De qué hablamos, Carlita? No, el Ecuador es increíble. En el Ecuador hemos visto, como decía Andrés F. Córdoba, aquí se puede ver tostar granizo, porque ya es increíble lo que pasa en el país, Carla. Y da pena y da tristeza, porque todo esto desalienta, ¿no? Todo esto desalienta. Ver esta crisis que vive el país, ¿qué atractivo va a significar para los jóvenes la política, Carla? Ninguno, pues. Ninguno. Hemos exacerbado el individualismo, se ha roto el tejido social de una manera muy grave, muy seria, se ha empobrecido a amplios sectores de la población. Entonces no es alentador el futuro del país. En año y medio hemos visto que el gobierno del señor Daniel Noboa no ha hecho nada trascendental por el país. Solo mercadeo, solo eslogans, eso es todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? ¿Por qué los 4 años van a ser diferentes? Esta pregunta. ¿O será un milagro tal vez? No sabemos, ¿no? Podría ser. Doctor, muchas personas después de esta contienda electoral dicen, la izquierda en el Ecuador, el progresismo en el Ecuador está muerto, está desterrado. Le he hecho esta pregunta durante toda la semana a nuestros invitados. ¿Y por qué le he hecho esta pregunta? Porque sí hay una población, esa población progresista que se siente cansada, ¿no? Que se siente afectada emocionalmente, ¿no? Esa población que hace conciencia y que siente pues que de lo ganado ya no queda absolutamente nada. Y la mayoría me ha dicho, no, es que la izquierda no está muerta, la izquierda necesita gente nueva, necesita líderes, nuevos perfiles que vayan acorde a este modernismo, a la globalización, a las nuevas tecnologías. Entonces, la misma pregunta le quiero hacer a usted, ¿no? La izquierda en el país está muerta, está en decadencia, ¿y qué necesita para resurgir? Porque después de 3 pérdidas consecutivas, tú sí te haces la pregunta si vale la pena o no seguir en la lucha de un ideal. Vea, Carlita, permítame decirle lo siguiente. Yo no creo que el progresismo, permítame ponerle en un espectro más amplio, el progresismo que puede ir desde la izquierda hasta el centro, por ponerlo en ese entorno, sacó el 44% de votación mal contado. El 45.400.000 votos, Carlita. Eso no es pelo de cochino. Perdóneme, eso no es pelo de cochino. Existe la mitad del país que ve la necesidad de una transformación que beneficie a la mayoría y que no sean modelos económicos concentradores, excluyentes para las élites. Lo que sí creo, Carlita, es que el progresismo y la izquierda tiene que repensarse. Tenemos que repensarla, tenemos que hacer un análisis crítico, objetivo, pero nunca un derrotismo, Carla. Nunca asumir una posición de derrota. Cierto es que cansan, ¿no? Cierto es que cansan. Las 3 derrotas han sido derrotas a la Revolución Ciudadana, que es quizás el único movimiento político de base organizado, que tiene una estructura política seria, que tiene cuadros importantes y comprometidos con el país, pero no es una derrota a la gran mayoría de ecuatorianos que no comulgamos con la derecha, que no estamos de acuerdo con los modelos neoliberales ni con esta suerte de beneficio de las élites a costa del sacrificio del pueblo, ¿no?
De modo que sí hay cansancio, pero eso mismo nos obliga, como dice en un famoso discurso que dio García Linera, ese boliviano pensador profundo, que dice, resistirse, caer, levantarse, resistirse, caer, levantarse. Esa es la consigna y esa es la vida de la izquierda, ¿no? La lucha permanente por reivindicar los derechos de las grandes mayorías, de los sectores más desfavorecidos. Y eso tenemos que trabajarlo, Carlita. Hay que volver al barrio, hay que volver a la comunidad, hay que volver a sembrar lo que quizás la izquierda lo da por hecho, ¿no? La necesidad de mejores condiciones de vida para los ecuatorianos. Pero en serio, explicando los temas, explicando los derechos, Carlita. Nos hemos olvidado entre un proceso de descalificación tan bestial con la complicidad de los medios comerciales, de la Constitución, de lo que fue esta Constitución maravillosa, con dificultades, con defectos. Posiblemente el Consejo de Participación tenga que ser revisado en su rol, pero no necesariamente eliminado. Pues. Es que aquí confundimos, ¿no es cierto? Yo suelo decir una cosa, cuando en el Ecuador se establece que la calentura no está en las sábanas, quemamos la cama. Quemamos la cama. Es una bestialidad, es una barbaridad. O sea, eso no lo había escuchado, doctor, la voy a apuntar. Anótele, esa es mía. Es que es verdad, pues, Carlita, aquí es lo más insólito. Aquí en lugar de desmontar la arquitectura jurídica, ¿no es cierto?, por el odio a los personajes que trabajamos, todos, un grupo enorme de ciudadanos trabajamos en la estructuración de la arquitectura jurídica acorde con la nueva Constitución. En vez de que se pueda la derecha insertar dentro de esa arquitectura y hacer las modificaciones inteligentes, decidieron desmontar la arquitectura, eliminando los ministerios coordinadores, el Ministerio de Justicia, las organizaciones, rompiéndolas por el eje, y ve el resultado, ve el resultado. El Ecuador está peor que Haití en materia de seguridad. Pues es una vergüenza, pues eso es una cosa insólita. Y aquí seguimos pasando spots de los Rambos que van a los barrios a atormentar a esos pobres muchachos de pies descalzos, como esa famosa frase que dice, la justicia es como las serpientes, pican a los pies descalzos. Doctor, quiero agradecerle por haber conversado conmigo el día de hoy en este espacio informativo, los especialistas de Ecuador en directo, y me da mucho gusto escuchar esas palabras, ¿no? De que, bueno, no está muerta, está viva. Está Así vivo es, el progresismo en el país. Sin duda. Le agradezco muchísimo, siempre es un placer, Carla. Y un abrazo grande a ustedes y a esa inmensa población que les sigue adentro y fuera del país. Un abrazo fraternal para todos, Carlita. Y suerte, y persistan, porque ustedes son un ejemplo de resistencia. Gracias. Muchísimas gracias. Ese fue el doctor Maximiliano Donoso. Y es que saben que, ecuatorianos, yo he hecho esta pregunta durante toda la semana a diferentes entrevistados, porque quiero comprender básicamente cuál es el pensamiento de ellos para ver si concordamos, para ver si lo aplicamos. Y decirles que el progresismo en el Ecuador no está muerto, que a pesar de 3 derrotas seguimos vivos. Mientras tengamos vida, mientras podamos respirar, mientras estemos completos, mientras Dios nos dé la oportunidad de levantarnos y de ver un nuevo amanecer, no estamos muertos. No estamos derrotados y no estamos derrotados porque hemos resistido en el tiempo. Quizás es momento de refrescarse, quizás es momento de buscar nuevas líneas comunicacionales para poder llegar a ese segmento de la población que no está comprendiendo la realidad de una posición, de una línea que busca la igualdad de condiciones, que busca la equidad. Pero sí existe esa posibilidad y existe porque hay cuadros brillantes dentro de este país, hay gente preparada
que no solo tiene la preparación, sino que es buen ser humano, que son buenos seres humanos, que tienen la capacidad y que pueden afrontar y tomar las riendas de este país. Yo creo que aquí sí hay que hacerle una invitación en términos generales a toda la población, a toda la ciudadanía, desde sus trincheras, desde su casa, desde su hogar, su familia, a poder de una u otra forma colaborar con este Ecuador, colaborar con el país, analizarlo desde otra perspectiva, tratando de dejar ese odio que nos han vendido y que nos han estado sembrando durante todo este tiempo. Que sean espacios de reflexión, no de odio, y que nos lleve hacia adelante, porque la verdad es que sí hemos retrocedido en el tiempo.